noches. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacat, les saluda cordialmente a todos ustedes, que a través de estos medios digitales que nos están siguiendo, por este canal de YouTube Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar por su directa presencia para la exposición de esta conferencia magistral. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacat, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico. Gnosis, conocimiento trascendental, que data desde una remota antigüedad. Como organización, nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. En la cultura gnóstica creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder para transformar su vida. Y esto lo que puede hacer practicando las sublimes enseñanzas del auténtico cristianismo, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta noche nos complace sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy titulada Ahimsa, la no violencia. Para esta noche magistral tenemos la participación de un misionero nacional de la cultura gnóstica, Kevin Alexander Vivas Villoslada. Adelante, Kevin. ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás? Un saludo a la distancia y nuevamente agradeciendo al grupo de Gnosis Perú por darnos esta grata oportunidad de poder compartir el día de hoy esta sagrada enseñanza que desde hace miles y miles de años se ha venido practicando para que se pueda gestar dentro del corazón de cada ser humano en distintas sociedades. Esto a lo que refiere la ahimsa, que es el cambio interior, ese aspecto de amor absoluto, esa conducta de tipo correcta, del cual el día de hoy vamos a hablar, vamos a compartir, para que asimismo pueda enriquecer nuestro conocimiento sobre el esoterismo crístico y que de una manera de tipo aplicativa seremos capaces de, a través de un método de tipo científico, se pueda gestar dentro de nuestra vida eso que tanto estamos persiguiendo hoy en día, sobre todo en estos tiempos de dificultad, eso que es el cambio de tipo interno. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy y entonces iniciamos. En la parte inicial, como podemos ver en la primera diapositiva, observamos que está este gran filósofo contemporáneo del siglo XX y que asimismo, trabajando con esta revolución de tipo política, tomó como báculo de su doctrina política esta fuerza tan maravillosa, este conocimiento filosófico que es el ahimsa, que si es bien cierto, él tampoco es, digamos así, uno de los iniciadores, sino que ha tenido expresión, como venimos compartiendo, desde antiguas sociedades, antiguas culturas, y que grandes maestros de la antigüedad, como el gran maestro Jesús el Cristo, el gran Kabir de Galilea, el gran Buda Gautama, Zoroastro y Mahoma, eran fieles practicantes de este tipo de filosofía de la ahimsa, que simboliza la no violencia, la cual vamos a tratar posteriormente, en medida que vamos avanzando con la presentación. Entonces, compartiendo a lo que refiere el mismo ahimsa como parte introductoria que nos compartía en su momento este gran filósofo Mahatma Gandhi, era que se pueda gestar dentro de la vida de cada persona ese elemento de cambio sin la necesidad de que uno pueda generar daño a los semejantes de uno, porque normalmente por el bien común, como se dice que se justifican los medios, o por el egoísmo o por el personalismo que uno tiene, a veces de una manera hasta un tanto inescrupulosa trata de buscar su propio beneficio, pero se olvida de colocarse en la condición de otras personas, en sus zapatos, en su posición, para que así mismo se pueda dar una mejor cooperación y un cambio de tipo colectivo. De manera que entonces el ahimsa lo que procura es que se pueda gestar dentro de esa humana persona, a la luz de una metodología, de una didáctica,
de unas herramientas tan necesarias que ofrece el conocimiento gnóstico, esto que refiere el respeto a las demás personas. Y eso es lo que vemos en la segunda diapositiva, donde nos dice que ahimsa es la no violencia, nos dice que es el altruismo, el amor absoluto, la recta acción, la no violencia, el respeto a las ideas ajenas. Esto es lo que desafortunadamente y de una manera de tipo lamentable, como lo vemos, hasta de una manera inescrupulosa, lo que desafortunadamente el día de hoy se trata de buscar es un bien común, y por un personalismo uno se olvida de esa necesidad de que también debe haber un sentido de que uno pueda avanzar también como sociedad. Ahora, con esto sí es bien cierto, uno no puede generar un elemento de cambio sobre otras personas, porque la matemática, la ecuación, la vida de cada persona y la condición psicológica muy individual es algo particular, es algo genuino, no es algo que se pueda duplicar, de manera que el verdadero cambio en el cual se persigue, que se busca en la práctica filosófica de este conocimiento tan trascendental que es el ahimsa, es que uno pueda realizarse un trabajo partiendo dentro de sí mismo, iniciando, conociendo ese amor absoluto, porque ¿cómo puede amar a otras personas si no desarrolla ese amor sobre esos principios eternos y que están y que yacen en el corazón de cada ser humano, que es su propia conciencia? No podemos pretender amar a Dios y sobre todas las cosas y a otros seres, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos menores, como a nuestros hermanos mayores también, si es que no hay un ejercicio de conciencia dentro de nosotros mismos, los cuales nos van a llevar de una manera de tipo determinante a que realmente gestemos dentro de nuestra propia vida eso que es el comportamiento correcto. Entonces, ahí comprenderemos también que el respeto sobre las religiones, las ideas ajenas, a las mismas organizaciones, es generarse esa condición psicológica de tipo dúctil, que también uno está abierto a aprender algo nuevo. Entonces uno no vive con una mente de tipo petrificada, está abierto y respeta las opiniones ajenas, pero sabemos muy bien que el verdadero conocimiento de tipo objetivo es la verdad que se va a ir vislumbrando de momento en momento dentro de cada ser humano, dentro de cada estudiante gnóstico, pero a la luz que se vaya también generando esa sensibilidad sobre los otros seres, y asimismo va a ir conociendo también ese aspecto tan individual, donde esa conciencia particular cada vez podrá ir teniendo más expresión, se podrá ir desprendiendo de momento en momento, en medida que uno pueda enseriarse más en un trabajo interno. Entonces, ya en la tercera diapositiva, podemos ver que también hay aspectos antagónicos que se gestan, que es lo opuesto al mismo ahimsa. Entonces, encontraremos que es el enemigo secreto, eso que es el ego, el yo, el mí mismo, ese quien desune y traiciona. Porque lo que se busca en el ahimsa es esa cooperación, ese respeto dentro de la sociedad, ese crecimiento personal de tipo colectivo, así como nosotros encontrábamos en las antiguas culturas, como la maya, la azteca, la inca, la griega, donde con preceptos morales tan perfectos como el Lama Sua, el Lama Keya, el Lama Yuya, pudieron construir grandes imperios, y que a la luz de un trabajo espiritual lo suficientemente sólido, ya se daba como un resultado una riqueza de tipo superior, tanto en el plano de la materia como en un nivel moral. Entonces se respetaba las ideas ajenas, se respetaba la condición psicológica, la forma de pensar de cada persona a la luz de un comportamiento correcto. Desgraciadamente, hoy en día nos hemos divorciado de estos principios de tipo superior, de estos principios espirituales, ya que hay un enemigo secreto que nos hace, se llena de una autoconfianza, de una autosuficiencia, donde ya hubo una separación sobre los principios eternos e inmortales y nosotros como humanas personas, pero no porque no haya dispuesto la divinidad, queridos amigos, sino porque la inconsciencia de nosotros es lo que nos ha llevado a que entremos en estados más decadentes, en estados más degenerativos.
Si nosotros observamos ya digamos, ya el mundo moderno en el cual nosotros nos encontramos, veremos que si es bien cierto, vivimos en un mundo tecnológicamente bastante avanzado, de tipo progresista, la globalización, la facilidad de poder obtener a lo que se refiere como información, y es más, hasta se pueden hacer estudios de tipo académico, de tipo superior, donde aparentemente uno, si es bien cierto, es más intelectual, pero eso no significa que sea inteligente, porque si uno fuera más inteligente, no cometería tantos errores. Y si no cometería tantos errores, el ser humano de hoy viviríamos en un paraíso edénico y obviamente no habría lo que hoy en día se encuentra en esa catástrofe dentro de la sociedad, que es ese vandalismo, esa delincuencia, ese tráfico de menores, tráfico de mujeres, prostitución, drogadicción. Entonces, ¿en dónde está la solvencia moral? ¿En dónde está nuestra solvencia espiritual? Queridos amigos, donde podemos decir que nosotros como humanidad estamos avanzando, que permitimos que en naciones como la africana, como vemos en la figura, pueda darse esto que es la pobreza. En algún momento le preguntaron a este gran ser, seguramente que muchos de ustedes la conocen o escucharon de ella, que es Madre Teresa de Calcuta, cuando le dijeron que por qué que Dios era malo, porque permitía que existiera pobreza en estos lugares del mundo tan olvidados. A lo que respondió este gran ser y dijo que Dios no es malo por ello, sino que nosotros somos los perversos, los malos, porque nosotros, el hombre actual, el aparentemente moderno, es el que permite que exista pobreza. Es así, porque no hay un sentimiento, una sensibilidad en el corazón para que pueda cooperar con sus semejantes. Si es bien cierto, cada uno tiene un trabajo individual a un nivel espiritual, pero si nosotros observamos cómo es el ejemplo de estos grandes adeptos del conocimiento gnóstico y de tipo superior, como el gran maestro Jesús, ¿acaso su conocimiento no yacía en el amar a unos a los otros? Cuando predicaba su evangelio, salía a las calles, de igual manera en Grecia, Sócrates, en las sinagogas donde se predicaba los evangelios de la ahimsa, los evangelios de que se pueda realmente hacer un trabajo interno ordenado, que tenía como objeto y norte muy definido, esto lo que refiere a la destrucción, aniquilación, pulverización hasta su totalidad. Eso es lo que refiere el ego animal, lo que nosotros llevamos dentro. ¿Cómo nos podemos llamar, queridos amigos, reyes de la naturaleza, si nosotros cuando una persona, citando un ejemplo, entra en un estado de tipo alcohólico, etílico, llega a la casa y pega a la mujer, pega a la esposa, pega al hijo, un poco más pega al perro? ¿Cómo puede llamarse una persona así que es un rey de la naturaleza? Y sin embargo, si vemos en su contraparte a un animal como un caballo, cuando entra al establo y encuentra a su yegua, también encuentra su potrillo, y cuando hace frío buscan un calor dentro de ellos. Y es que hay una gran diferencia, que en cada reino hay estos seres en las plantas, en los minerales y dentro de los mismos animales, sí conocen la ciencia que le rige. Desafortunadamente nosotros como seres humanos no conocemos la ciencia que nos rige. Por eso es que se dice, y el gran antropólogo del siglo XX cita al humano moderno como animal intelectual, porque sí es bien cierto, tiene un proceso de tipo intelectivo que se genera a través del proceso del pensamiento, pero eso no exige que tenga algo que se llama conciencia. Y uno dirá, ¿pero qué es la conciencia? La conciencia, queridos amigos, no es algo que se pueda definir, no es algo que se pueda poner en palabras o que con un razonamiento de tipo subjetivo se le pueda parametrar, porque el conocimiento experimental de lo divino, de lo inmortal, ¿cómo uno puede definir con una mente humana? Y si quizás esa mente está muy degenerada y quizás, discúlpenme con el término que les voy a decir, hasta un poco podrida, ¿cómo podría definir algo sublime, algo eterno? Eso es imposible. Pero lo que sí puede hacer ese ser humano, si se disciplina, si trabaja con voluntad, trabaja con obediencia, trabaja con esos preceptos morales de tipo superior que nos enseña la ahimsa, será capaz de que realmente pueda experimentar este conocimiento y extasiarse en una estancia
una estancia, hablamos de un cielo, pero un cielo que está dentro de nosotros mismos, que obviamente dentro ya de su comportamiento humano viviría en un paraíso. Claro que obviamente va a experimentar ingratitud, va a experimentar cierto tipo de situaciones que la hacen difícil, pero con una condición, con emociones de tipo superior, con sabiduría, todo eso se hace más llevadero. Observamos, por ejemplo, en la misma imagen que se gesta la misma guerra y todo ello. Esas guerras que nosotros nos encontramos, ¿acaso son productos realmente de un hombre real, de un hombre que ha hecho un trabajo interno con principios espirituales? No, hablamos de una condición psicológica demasiado pobre y deplorable. ¿Pero por qué? Porque nos acecha como seres humanos eso que se llama la ignorancia, eso que se llama el desconocimiento, la incertidumbre. Entonces uno, porque ignora, por lo que ignora, se va condenando de momento en momento. Y eso es lo que nos pasa como humanidad. Ahora uno diría, pero entonces quizás las condiciones, o mejor dicho, las personas, cómo viven una vida claramente diferente, individual. No es lo mismo una persona que nace en la miseria como una persona que nace dentro de un hogar de mucha riqueza, dentro de un colchón de plumas. Es diferente, pero ambas personas tienen elementos infrahumanos dentro de sí mismo que obviamente hacen que uno experimente el sufrimiento. Y ese sufrimiento uno podría concatenar y decir que, bueno, eso es porque, bueno, ¿por qué nací así? O es con un facilismo intelectual. Uno echa la culpa a la divinidad, a Dios, de que por qué nació en una nación donde uno es pobre, por qué no tiene dónde comer, por qué quizás algunos familiares de sí que se sostenían fallecieron, por qué su vida ha sido llena de mucha ingratitud. Queridos amigos, enfáticamente expresamos que dentro del conocimiento gnóstico se ofrecen esas herramientas de tipo superior para que uno pueda tener la capacidad de hacerse científico y realmente conocer el origen del por qué una persona sufre. Si, por ejemplo, nosotros observamos en el caso de una persona que no le va muy bien en los negocios, quizás ha tenido muchos fracasos en lo que refiere a empresas o fracasos amorosos, habría que ver cómo es que se ha dado ese diseño de su propia vida como impresión de lo que ha venido sucediendo en otras vidas anteriores. Porque quizás si es que ha fracasado a un nivel de tipo económico, a lo mejor fue un estafador en otra vida y ahora está pagando un karma en esta. Quizás cuando uno no le va muy bien en el amor, de igual manera, quizás generó mucho daño emocional a otras personas en existencias anteriores. Entonces, poco a poco, en medida que uno se va volviendo más científico sobre la condición psicológica, emocional y sexual que lleva sobre sí mismo, y se hace un fiel investigador a la luz del arte, la ciencia, de la filosofía y de la religión, será capaz ese estudiante de vislumbrar y destruir la ignorancia. Y el que destruye la ignorancia, queridos amigos, tiene la capacidad de cambiar la matemática de su vida. Si nosotros observamos un ejemplo, aunque esa persona trae de por sí mismo este rasgo psicológico de la ira, es una persona muy que entra en estados de ira, de explosividad emocional con facilidad, y ese día subió al autobús y por una casualidad tuvo que sentarse delante de un señor, y que quizás este señor también estaba muy enojado y la ventana la había dejado abierta. Entonces el señor de atrás, quizás con una actitud de insultador, le dice 3 cosas que no quería oír el primer personaje del cual hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona no tiene un centro de ubicación, no tiene una conciencia que le permita realmente ser menos reactivo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder un problema muy grande, va a entrar en una discusión, en una disputa y hasta quizás en una pelea. La pregunta es, ese escenario que ya estaba quizás, si así lo podemos proponer, escrito que tenía que pasar, ¿podría haberse cambiado? Claro que sí, amigos, eso se puede cambiar. El futuro del cual está escrito sobre la ecuación de la vida de cada persona, con sus vaivenes emocionales, con sus altibajos, puede cambiarse en proporción que seamos menos reactivos. Y esa es la filosofía de la Ahimsa, porque la Ahimsa nos enseña a ser cada vez menos reactivos.
Pero ¿cómo podemos ser menos reactivos si no tenemos capacidad de observarnos a nosotros mismos? Es por eso que en el mundo en el cual vivimos ya, o bueno, desde la antigüedad, las antiguas fraternidades, la gnosis como tal, fue entregando didácticas perfectas, dentro de ellas la psicología gnóstica, para que uno pueda ir desarrollando un método, un sistema, de manera de que pueda enfrentarse a la vida. Eso no significa que uno le huya a la vida, porque digamos así, ese evento, volviendo al ejemplo del insultador, ya tenía que suceder, iba a encontrarse con esa persona A iba a conocer a persona B en ese determinado escenario, y se iba a dar, se iba a suscitar todo ese tipo de eventos ahí, pero eso podría haber cambiado si una persona hubiera estado más observante, hubiera estado viviendo el recuerdo de sí, la clave sol, lo cual le permitiría discernir en un determinado momento y decir, no voy a reaccionar porque no quiero alimentar más los elementos que llevo sobre sí mismo, y también no voy a amargar la propia vida, y sobre todo no generarle un daño a la condición orgánica. Porque quizás uno diría, ¿uno de qué se enferma? Se enferma, pues valga la redundancia, de enfermedades que va surgiendo, ¿no? De dolencias que más tarde se volverán enfermedades muy duras, de que uno tenga que asistir a los médicos. Pero acaso una persona que se enferma del hígado quizás no fue porque se enojaba mucho, renegaba demasiado, y eso no es un resultado de la propia ira. Entonces, amigos, ¿cuál es la real enfermedad que nos acecha a nosotros como humanidad? La enfermedad que tenemos es el ego animal que nosotros llevamos dentro, que nos traiciona a nosotros mismos de momento en momento, que nos hace experimentar un placer temporal por un instante en el mundo, en el hechizo de la materia, pero que después nos vienen esas lamentaciones. Por ejemplo, si una persona está muy pegada a esto de los medios digitales, quizás con el televisor, digamos así, está viendo programas hasta altas horas de la noche, pues bueno, lo que hace es que está acortando el periodo de vida, porque el cuerpo necesita un descanso en un lapso entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, donde el cuerpo vital de uno se desdobla y después empieza a ejecutar este trabajo de restaurar la condición orgánica, ya hablando propiamente del cuerpo físico. Entonces, si una persona conociera ello, sabría que no le genera un daño enorme trasnocharse hasta la 1, 2 de la mañana. Volvemos y reiteramos, ¿cuál es el enemigo? El ego. Pero detrás de todo ello, ¿qué se está maquinando? Eso que es la misma ignorancia. Entonces, para ello, lo que necesitamos es irnos generando un centro permanente o más permanente de conciencia. Y eso lo vamos a lograr con una disciplina, con una didáctica, con un método, prácticas como hemos venido conociendo, como la ciencia de la meditación, como la ciencia de la mantralización, para ir conociendo también estos escenarios a los cuales nos vamos enfrentando en el día a día, estas herramientas que se les ha venido compartiendo en clases anteriores, como el tarot, la cábala, volverse uno científico de su propia vida, para que así esa matemática, esa ecuación que nosotros ya traemos de existencias anteriores, pueda cambiar en un determinado momento, y obviamente ya estamos cambiando el rumbo de nuestra propia vida, y qué mejor que pueda gestarse dentro de nuestras acciones esa vida espiritual, que es la misma simplicidad de la propia vida, el hecho de que uno se vuelve en un correcto ciudadano, en un buen dueño de casa, en una buena hija, en una buena madre. Pero sabemos que eso no viene de un cambio de tipo superficial, sino que eso viene con práctica, con dedicación, con esfuerzo, para que pueda llegar una vida con resultados. Porque sin resultados solamente estaríamos hablando de una persona solo gravita en el intelecto, y una persona que logra ello o solo hace eso no está experimentando un cambio de tipo real. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde comprenderemos que la ahimsa, ya con esta metodología, con esta didáctica, con este conocimiento que uno va a ir afirmándose cada vez más en su sistema disciplinario, va a llegar un advenimiento que es la prosperidad, eso que es el progreso tanto de la propia vida física
hablando de la materia, lo económico, como dentro de su salud mental. Y ahí adviene lo que es la felicidad. Desafortunadamente hoy en día, amigos, hemos entendido o mal entendido que la felicidad, mejor dicho, es solo ese factor el hecho de creer que por lo que uno obtiene algún objeto, ya uno le proporciona una felicidad. Desgraciadamente, la tan cacareada felicidad, se entiende que quizás uno va a comprar un carro y va a ser feliz, va a comprar una casa, va a ser feliz, o va a salir de viaje y va a ser feliz. El día que se gradúe recién va a ser feliz. Entonces, estamos gravitando en una dimensión desconocida que hablamos del futuro, y el futuro todavía no existe. Entonces, entendemos que hay un sueño de la conciencia que se está procesando dentro de nuestra propia vida. Entonces, aprendamos a vivir el momento presente, a disfrutar de lo que tenemos. Ahora que se distinga ello, que eso también no debe de ser motivo para que uno deba desarrollar una mentalidad de tipo conformista. Por lo contrario, uno debe aspirar a tener esos anhelos de poder crecer en todo sentido, hablando ya de la materia, pero que obviamente el verdadero objetivo es lo espiritual y que de ahí ya como un desdoblamiento ya en el mundo físico se va plasmando ese aspecto de tipo económico, esa prosperidad, esa armonía dentro de su propia vida, pero eso es porque una persona está haciendo un cambio interno. No podemos esperar, si digamos así, por ejemplo, tenemos a una vecina que siempre tenemos digamos, una situación que hay cierto tipo de roces verbales y hasta cierto tipo de rechazo a un nivel emocional. Entonces, eso debe generarnos nosotros una oportunidad para poder cambiar. Quizás esa persona no vaya a cambiar, pero la manera de cómo nosotros observamos a otras personas, eso sí puede cambiar. Entonces, si esa persona, digamos, de alguna manera ha sido una persona, una insultadora, un insultador con nosotros, una persona que nos ha herido emocionalmente, lo que nosotros debemos practicar es esa ahimsa, que es esa no violencia, esa no reacción. Recordemos que nada que tenga alimento vive para siempre. Entonces, tomando esto como sentencia, en este nivel en el cual nosotros estamos hablando, definitivamente, pues hay muchos aspectos dentro de nuestra condición psicológica que irán perdiendo energía. Entonces iremos sintiendo cada vez menos odio, menos resentimientos, menos rechazos con nuestros semejantes. Nuestra vida se va a hacer más llevadera. Vamos a tener una condición psicológica con nuestros semejantes de tipo comprensiva, y que asimismo nos podremos ir haciéndonos así cada día más científicamente hijos de Dios. Entonces, ahí con ese fundamento de esa práctica tan necesaria de poder integrarnos con nosotros mismos, con estos principios espirituales y hacer conciencia de la necesidad de no ser egoístas, de ser personalistas con la sociedad, encontraremos la necesidad de que cada vez más el ser humano tiene que elevar un nivel del ser que tiene y que en definitivo esto lo eleva a que pueda encontrarse con su Padre bien amado, con su Madre Divina, Devi Kundalini, que son principios inmortales dentro del recipiente, de este recipiente que es la condición orgánica de nosotros, pero que más allá de ello, dentro de nuestro templo corazón, encontraremos que esto se va a ir efectuando, una magia tan poderosa con la misma naturaleza, como una energía que entra en una reciprocidad tan magnífica, pero que solamente es experimentable. Uno podría hablar a un nivel de tipo académico, lo que aparentemente cómo es esa energía que llega, que entra sobre el cuerpo físico, que vienen desde los astros, como lograban los incas, los mayas, pero eso es la experiencia de estos grandes seres. A nosotros nos corresponde construir esos canales de tipo superior para que pueda enlazarse nuestra condición psicológica, espiritual, con estos principios eternos. De otra manera, solamente gravitaríamos en el intelecto. Y una persona que solo gravita en el intelecto es una persona académica, una persona que es un creyente. Los estudios gnósticos están diseñados para lograr ir más allá de la creencia.
¿Qué es entonces estamos hablando que es la fabricación de una fe genuina? No es una fe ciega, es una fe de tipo solar que uno con solvencia esotérica, con una solidez suficiente de experimentación, puede integrarse más con estos principios espirituales y que asimismo harán que su vida sea llena de prosperidad, sea llena de progreso, pero porque se dispone a hacer un trabajo interno y ya, mejor dicho, se divorcia de esas ideas de que necesariamente la humanidad tiene que cambiar, pero yo no quiero cambiar. Los estudios gnósticos están diseñados para que uno pueda cambiar y como resultado la humanidad ya va a ir cambiando en proporción que uno cambia. Y bien, entonces, vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, ¿qué necesita la humanidad? Bien, necesitamos la revolución de la conciencia, en síntesis. Sabemos que todos nosotros tenemos una conciencia. Avanzamos en este sendero tan maravilloso que se nos ha hablado desde hace miles y miles de años sobre los misterios de la conciencia. Es bien cierto que hay principios espirituales dentro, pero hay que distinguir entre lo que uno cree ser consciente y que realmente la conciencia de uno esté activa. Y volvemos y reiteramos lo que hace unos minutos atrás compartíamos. Ser consciente, queridos amigos, está más allá del intelecto, más allá, incluso por muy fantasioso que pueda sonar, de una situación mental que uno pueda tener, incluso más allá de la condición orgánica, pero que se puede expresar. No es algo de tipo definible, pero para que esa conciencia entre en actividad, es algo similar como el ejercicio de que uno pueda ver con la propia vista, ¿no? La función natural de los ojos, ¿cuál es? Es ver, ¿verdad? Pero para que pueda verse, para que uno pueda observar, mejor dicho, ¿qué tiene que hacer? Abrir los ojos. Ese abrir los ojos ya es generarnos un esfuerzo, ¿no es así? Ese esfuerzo es ese sistema disciplinario al cual nos vamos a someter, amigos, para que esa conciencia pueda entrar en actividad. Y cuando entra en actividad, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer con su propia existencia. Antes de ello, uno gravita, el país psicológico es muy inmenso. Entonces uno puede llegar a esa parte sintética que nos habla el gran antropólogo del siglo XX, Samael Aun-Weor, que uno es un equivocado sincero. Uno cree ser consciente, porque aparentemente quizás haya hecho un trabajo espiritual, digamos así, lo ha intentado, pero todavía no hay una conciencia. Podemos hablar de una conciencia que esté más permanente, mientras la conciencia esté más activa, y eso se logra con disciplina y por excelencia la meditación, porque mientras el cuerpo esté más quieto y uno logre ir más allá de las emociones inferiores, más allá del pensamiento, incluso más allá del cuerpo físico, podrá experimentar cómo se le abre como una flor de loto dentro de su corazón de ese estudiante, eso que es Dios, eso que es la conciencia, eso que es lo inmortal. Y experimentar lo inmortal no se puede definir. Eso no se puede decir con palabras, esto es azul, rojo, verde, amarillo. No, eso solo se puede experimentar, pero para ello, como les digo, ya con ese tipo de experiencia, ya como retorno dentro de la condición orgánica, uno hace que se sensibilice con la propia vida del ser humano moderno, que pueda practicar esa cooperación, ese altruismo, ese ahimsa tan necesario para que nosotros podamos tener una sociedad más equilibrada. Si nuestros semejantes no lo son y nosotros somos más conscientes, desarrollemos esa capacidad. Y si no, decimos desarrollemos esta capacidad porque en una primera instancia uno es incapaz, uno es muy reaccionario, pero aquí estamos en estos estudios donde estas sagradas enseñanzas han sido transmitidas de maestros en maestros, de labios a oídos durante miles de años para que realmente logremos esa autorrealización íntima del ser, poder incorporarnos a los planes divinos, incorporarnos a los desideratos del cielo, para que asimismo pues la vida del ser humano pueda hacerse cada vez más próspera, anímicamente hablando, para que pueda ser más armónica. Si es bien cierto, no llegaremos quizás al nivel como eran los antiguos egipcios,
estos grandes sumos sacerdotes dentro de la nobleza que ejercían un orden político diferente, hablando de Egipto, donde era distinto, o los antiguos incas de igual manera, esa nobleza del inca. No encontraremos que esa sea hoy en día, porque necesitaríamos quizás millones y millones de personas que estén trabajando sobre la revolución de la conciencia, pero todas las personas que estamos más cercanas a este conocimiento, si estamos con esa disposición, con esa voluntad, hagámoslo, queridos amigos, porque en definitivo esto hará de un mundo en el cual vivimos un mundo mejor. Vamos ya entrando en la parte última de la conferencia, ya en la parte última diapositiva, donde nos dice, para poder ir logrando ello, entonces entendamos que es necesario trabajar en estos 3 factores de la revolución de la conciencia que se nos han entregado, si es bien cierto, desde la antigüedad, pero que hoy en día se hace tan necesario como antes, pero trabajar con mucho más ahínco. ¿Para qué? Para que en ese sentido, queridos amigos, podamos revolucionar más esa conciencia que nosotros tenemos y que como expresión de esa conciencia, ese ahimsa pueda tener más expresión dentro de nuestra propia forma de ser, pensar, sentir, y como un resultado ya, que es la forma de ser, hablamos de la forma de actuar, que hablamos de la muerte psicológica, que es morir en nosotros mismos, que es nacer por segunda vez, que estamos hablando de la cristalización de esos valores espirituales en nuestro corazón y extender una mano amiga a esas personas que más lo necesitan, que es el sacrificio por la humanidad. Entendemos que vivimos en tiempos de calamidad. Entendemos que hoy en día vivimos en un karma mundial que nos acecha por estas situaciones que traemos desde mucho antes. Sin embargo, que ahora se nos está cobrando estas situaciones y que asimismo también se llevan la vida humana de muchas personas, que generan el dolor de nosotros, de nuestros semejantes, que es triste en el mundo en el cual nosotros ahora, el cual estamos atravesando. Pero que sabemos que estos dolores pueden hacerse más digeribles si también nosotros practicamos esa magia elemental de la naturaleza, que es parte de la práctica del día de hoy que vamos a entregar, que es necesario poder, reiteramos, integrarnos con esa naturaleza. Y hablamos ya no solamente de la naturaleza interna, como hemos venido dialogando en la conferencia, sino con la naturaleza que se encuentra en el espacio externo, en el cosmos, esa magia de las montañas, de los riachuelos, de los bosques y todo ello. La práctica, por ejemplo, que uno pueda ir y a veces sentir una densidad que está muy cargada o un proceso emocional muy difícil, puede abrazar un árbol, puede descalzarse y sentir que toda esa carga magnética que se ha condensado durante varios días pueda soltarse en la tierra. Es necesario descalzarse, caminar sin calzado, entrar en los riachuelos de igual manera, trabajar con la imaginación creadora, pedir a los elementales de la naturaleza, del agua, del aire, del fuego, de la tierra, que puedan ayudarle a hacer un trabajo interno, que a uno lo puedan aliviar de esas penas morales, de esos sufrimientos que uno está experimentando de momento en momento, pero que como uno todavía no tiene esa capacidad de poder generarse quizás esa conciencia para enseriarse en ese nivel de la revolución de la conciencia, pidamos ayuda al cielo, pidamos ayuda a esas jerarquías divinales que están con toda esa disposición para poder extendernos una mano amiga, incluyéndonos también con la naturaleza, con los devas que encontramos en los bosques, en las montañas, en los mares. Entonces, ello harán que nuestra vida, si es bien cierto, haya dolores, haya sufrimientos, pero eso va a hacerse cada vez más digerible, porque dentro de los misterios de la conciencia están de que cada persona puede cambiar la forma de pensar y sentir, y obviamente como resultado su forma de actuar. Hablamos de ello porque hay aspectos tan inevitables, por ejemplo, que a una persona le llega la enfermedad, o que quizás está experimentando una pena moral porque, digamos, no le fue bien, no le va bien en lo económico, o experimentó un fracaso amoroso. En ese primer nivel, amigos, quizás uno no tiene capacidad, pero apoyándonos en estas prácticas
que entregan los maestros, seremos capaces de que esos sufrimientos se hagan más digeribles. Y como mencionábamos, salgamos al campo, integrémonos con la naturaleza, y de que en este sentido se hará cada vez, se va a ir soltando esas condiciones, esos patrones que nosotros llevamos dentro, que no nos hacen que, digamos así, soltar esos nudos mentales que uno tiene, que es ese dolor, que uno experimenta, el hecho de poder existir, pero que cada uno lleva una pena, un dolor moral dentro de sí. Como situamos, vayamos al campo, abracemos un árbol, descalcémonos, caminemos por la tierra, al pie de la playa, vamos a los riachuelos, de igual manera sentir con la imaginación creadora que toda esa densidad sale por nuestros pies y se la lleva a estas aguas. Ahora vamos a entregar la práctica, donde también hablamos de unas respiraciones especiales para poder ser menos reactivos. Porque si bien es cierto, uno puede que haya reaccionado o no haya reaccionado, pero lo que se necesita es que la masa corporal y los nudos mentales que uno tiene empiecen a entrar en un estado de mayor tranquilidad y de relajación. Eso no lo vamos a lograr solamente pensando. Necesitamos generar una energía de tipo centrípeta dentro de nosotros mismos para que así mismo pueda generarse como resultado una energía de tipo centrífuga para que así, en ese sentido, como compartimos, pueda ya darse un alivio de tipo mental, un alivio de tipo emocional. Ahí hablamos lo que refiere la ciencia pránica, la ciencia de la oxigenación, donde vamos a entregar la práctica ahora mismo a continuación. Entonces, entregamos la práctica, que seguramente ya lo pueden ver en pantalla. De las inhalaciones, inhalamos 10 segundos, retenemos 10 y soltamos 10 segundos. Entonces, pueden verlo en pantalla. Y bien, amigos, esa es la práctica. Esto lo vamos a ir practicando, lo vamos a ir realizando en medida que nosotros vamos experimentando estos estados de tipo antagónico. Si es bien cierto, acudimos y apelamos a la comprensión de cada uno de ustedes, que puedan recurrir a las herramientas que la psicología gnóstica proporciona. Pero asimismo también somos conscientes que aún practicando ello se hace muy difícil transformar ciertos eventos, y eso va a depender de la condición psicológica que tenga cada persona. Quizás para unos reaccionar en lo que refiere la ira, quizás para otros lo que reacciona la lujuria, la gula u otros elementos harán que uno reaccione con más fuerza. Y como no tiene todavía quizás una condición de conciencia que sea lo suficientemente sólida para que se enfrente a cierto tipo de elementos, entonces sugerimos que uno pueda hacer esa práctica donde inhala unos 10 segundos, retiene otros 10 y suelta. Haciendo este ejercicio continuamente, uno hará que la masa corporal y el nudo mental que uno tiene de un tipo de pensamiento que uno lo está atosigando, en ese momento va a entrar en un estado de alivio. Y con la masa corporal en un estado más relajado, más calmado, uno puede tomar decisiones más correctas. Entonces sugerimos no tomar decisiones con estados equivocados, porque después vienen las lamentaciones. Es preferible tomar las decisiones ya cuando uno está en un estado más calmado, está un poquito más consciente. Y bien, queridos amigos, hasta aquí la conferencia del día de hoy. Asimismo, hacemos un expreso agradecimiento al Grupo de Gnosis Perú por habernos dado la oportunidad mágica y esplendorosa de poder pues, compartir este sagrado conocimiento con cada uno de ustedes, y que seguramente ustedes tienen muchas dudas en lo que refiere estas prácticas, este conocimiento. Asimismo, también hacemos extensivo que la sagrada fraternidad del conocimiento gnóstico, Ajiacar, pues tiene las puertas abiertas a toda persona que pueda iniciarse en estos misterios de la vida y de la muerte,
para que con esa fuerza de voluntad, con esa obediencia, con esa disciplina a su real ser interno, pues se pueda disponer a hacer un trabajo interno y pueda realmente resolverse, a compenetrarse, a incorporarse, a lograr a ese yoga que tanto se nos hablaba desde hace miles de años, de poder a lograr ese religar e integrarnos con nuestro Dios particular. Entonces, muchas gracias a todos, al grupo de Gnosis Perú, a Tecnotrónica Nacional del Perú, y asimismo también agradecemos la participación de nuestra compañera, instructora y colega Hortensia Yachico, a la cual cedemos la palabra a continuación. Gracias, Hortensia, te escuchamos. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por la excelente exposición. Pero déjame contarte que tenemos algunas preguntitas que nuestro público nos ha ido escribiendo. La primera pregunta que nos da es: ¿qué tipo de violencia existe dentro de los hogares? Y cómo saber el daño que les estoy haciendo a mis seres queridos dentro de mi hogar. Bueno, gracias. Y sí, muy interesante la pregunta, Hortensia. Y eso sucede porque a veces uno, primero que nada, hablando de la condición psicológica de una persona que probablemente ha manifestado esta pregunta, es porque quizás hay elementos de tipo indiferencia en una primera instancia, que quizás no ha notado todavía cómo realmente está, cuál es el rasgo particular, hablando a un nivel de tipo psicológico, que tiene una determinada familia, un hogar. Entonces, para eso, primero, en primera instancia, tenemos que observar. Y uno observa y a la vez trata de hacerse investigador, preguntando. Por ejemplo, si es una mamá, trata de buscar cómo realmente es el terreno en el cual se encuentra su familia, ver los estados anímicos constantes de su esposo, observar los estados anímicos de los hijos, y si hay otros familiares también. Entonces, en primer nivel, primero observar cómo es eso. Puede ser durante unos días, de preferencia que no sea muy extensivo, pero estimamos que sean con unos días, para que solamente unos días, no hacerse extensivo de semanas, porque ya vienen eventos más fuertes. Entonces, con unos días uno puede ir viendo más o menos cómo es el rasgo particular de cuál es el comportamiento y la dinámica que tiene su hogar. Porque quizás hay familias que les gusta salir al campo, pero hay familias también que les gusta hacer fiestas todos los fines de semana. Entonces, todo ello, para ir conociendo, tenemos que observar la dinámica de ello. Y también, para que no se genere esa violencia, esa discordia dentro de nosotros, es necesario, si es bien cierto, como reiteramos, en un principio todavía hay una conciencia que está latente dentro de nosotros, pero no está en actividad. Entonces, primero tenemos que apoyarnos en esa magia elemental de la naturaleza, con los devas, con los dioses de los campos, de los árboles, del aire, del fuego, todo ello, para que uno, a sí mismo, sensibilizándose con la propia vida, entonces recibirá ese apoyo. Como decíamos, puede ir uno al campo, descalzarse. No necesariamente uno tiene que llevar música, digamos así, que no genere un estado armónico, sino estar en un estado de tranquilidad, de integrarse con la naturaleza, abrazar un árbol, caminar sobre un riachuelo, con la imaginación creadora, sentir que toda esa densidad cargada se va a través de la planta de los pies, y esas aguas se lo llevan, apoyándonos en esa magia elemental de la naturaleza. Harán que también nosotros vayamos desarrollando un poquito más de conciencia dentro de nosotros mismos. Asimismo, trabajando con la ciencia de la oración, que este sistema nos permita a nosotros conversar con Dios a un nivel de tipo científico. No hablamos de la oración mecánica, sino la oración consciente, que nos harán que nosotros podamos pedir ayuda, pedir al cielo, si que quizás hay problemas en casa, en el hogar, con el esposo, con los hijos, pedir al cielo que nos asistan, que nos ayuden para que seamos protegidos, defendidos de esas acechanzas, de esos tenebrosos, que si es bien cierto, están afuera, pero también están adentro de nosotros mismos. Es por eso que existe una reacción. De esa manera, trabajando con estas fuerzas cósmicas, harán que nosotros podamos ir desarrollando cada vez un poquito más de conciencia. Ya cuando vamos teniendo un poco más de autonomía y trabajando en ello con más fuerza, entonces ya nos vamos enseriando cada vez más y vamos entrando en el campo del esoterismo crístico,
donde ya uno empieza a trabajar con horas de meditación, horas de la práctica de la ciencia mántrica, cuando uno empieza a trabajar con lo que seguramente han estudiado en alquimia, en las otras conferencias, lo que es la ciencia transmutatoria. Entonces, todo ello hará que uno ya vaya teniendo un mayor centro permanente de conciencia. Entonces, ya va a tener capacidad de discernir qué es lo que tiene que hacer frente a una situación cuando el hogar tiene una dificultad o un desafío. Excelente, Kevin. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿el Ain San es un mantra que se debe pronunciar? Más que un mantra, Hortensia, estamos hablando que realmente es un componente, es un fundamento de donde ahí se va a desprender toda una metodología que uno tiene que desarrollar. Mejor dicho, la Ahimsa es la misma filosofía como tal, en la cual uno va a tener que practicar para que su vida pueda hacerla y convertirse, mejor dicho, en un correcto ser humano. Que un correcto ser humano es una persona que vive a la luz de la conciencia. Entonces, eso explicando más de la Ahimsa. Excelente, Kevin. Después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles de corazón por su presencia, que a través de este medio se conectaron de diferentes partes del país, como también a nivel internacional, deseando que estas reflexiones les lleve a cada uno de ustedes a querer profundizar aún más en este tipo de saber, que estamos completamente seguros que podrá cambiar su vida, del modo que ya está cambiando la vida de muchos. En tal sentido, les invitamos a inscribirse al curso de Gnosis. Aquí encontrarán el link de inscripción. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacat, agradece a nuestro expositor, misionero internacional Kevin, por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarle que nos pueden seguir todos los viernes a las 7 de la noche con temas con gran interés para todos ustedes y por el mismo canal de YouTube Gnosis Perú y Facebook Live. Buenas noches para todos.